Entonces, si estamos tomando el límite por derecha de A, por la derecha, estoy considerando desde acá, desde A hasta A más delta, sin tomar esos extremos, porque en el límite no interesa lo que suceda en el punto, así que en este caso tomamos sin tomar A, límite X perteneciente al intervalo A más delta, ¿sí? Porque acá lo vamos a pintar. Vamos a pintar el entorno, la parte del intervalo, que estamos aplicando la definición del límite. Entonces, ahí, en este caso, se cumple que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Veamos gráficamente cómo sería esta situación. Y fijémonos que tenemos la función, el intervalo acá abajo, ¿sí? Ahí, el intervalo de a más delta, ¿sí? Esto produce en estos extremos este intervalo. Si nosotros proyectamos hacia la curva, llegamos acá y proyectamos, tenemos como extremo a L, que es el valor del límite, y cuando estamos cerca del extremo a más delta, subimos hasta la función, nos produce el extremo L menos epsilon. Esa distancia que hay, que se produce por tomar cualquier valor del intervalo A, el intervalo sería A más delta, ¿sí? Yo tomo cualquier valor de X de ese intervalo, entonces puede caer en el intervalo de L menos epsilon L, ¿sí? Fíjense, que así como yo tomo un entorno de X, el valor que puedo obtener sería f de X, va a pertenecer f de X al intervalo L menos epsilon L, ¿sí? Como no toma ni A ni toma A más L, va a caer dentro de este intervalo, ¿sí? Entonces fíjense que esta distancia que hay entre L y L menos epsilon es epsilon. Fíjense que nosotros siempre en la definición decimos para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, ¿sí? Entonces ahí ya vemos que el epsilon es como el tamaño total al que como el ancho donde puede caer el resultado de mi función f de x, dependiendo del x que yo tome, y ese x siempre pertenece a este pequeño intervalo a más delta, ¿sí? ¿Se entiende? En este caso solamente nos acercamos por derecha. Bien, esto es para el caso de cuando calculamos el límite por derecha. Ahora vamos a ver el límite lateral por izquierda. Así como vimos que por derecha tomamos un intervalo más pequeño, o sea, solamente de- desde A hasta A más delta. Queremos calcular el límite por izquierda, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo se denota. Fíjense, X teniendo A por izquierda, ponemos el signo menos. Entonces esta sería por izquierda de A. Límite cuando X tiende a por izquierda de la función f de X es igual a L. Entonces la definición va a ser muy parecida a la por derecha, pero con la diferencia que lo que vamos a hacer es tomar el otro intervalo donde pertenece X, o sea, izquierda, justamente de A, y me va a quedar que X pertenece al intervalo A menos delta A, ¿sí? En dibujar el intervalo, porque ya borramos el anterior, vamos a estar en esta parte, A menos delta. Este va a ser el intervalo por izquierda de A que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, directamente voy a pintarlo de esta forma. Entonces, la definición va a quedar, para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que X, para todo X perteneciente al intervalo A menos delta A, la función f de X menos L, o sea, la distancia que hay de la función al límite, es menor que el epsilon, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos gráficamente, ¿sí?
Si nosotros lo vemos gráficamente, tenemos gráfica, pues ya lo tenemos acá. Listo. Vamos a maximizar esta parte. Entonces, fíjense acá, tenemos el intervalo delta A. Yo puedo tomar cualquier X que esté en este entorno, que puede ser para acá o puede ser más cerca de A menos delta, ¿sí? Voy pegadito ahí. Y voy a proyectar. Fíjense, la línea de trazo en rosa está indicando que correspondiente voy a obtener, o sea, como límite de A menos delta, como extremo de los resultados que yo puedo obtener al tomar un valor de X que pertenece al intervalo A menos delta A. Entonces voy a tener como extremos del otro intervalo de fx va a pertenecer al intervalo L más epsilon, ¿sí? Entonces fíjense, acá está la distancia de epsilon y acá está, voy a tomar cualquier valor del intervalo A menos delta A. Entonces, si yo tomo este valor de X, voy a proyectar hasta la función y de ahí va a caer dentro de ese intervalo L más epsilon, ¿sí? Bien, entonces siempre se verifica esto, lo de la definición. No va a caer por acá afuera, mm, superiores a L más epsilon, ni tampoco inferiores a L, si es que estoy tomando ese intervalo, ¿sí? Entonces ahí, con esto se verifica que la definición es muy parecida a la original, o sea, a la que no era lateral, ¿sí? Pero la única diferencia es que el X, si el intervalo que toma X, de caso no laterales, solamente a un costado de A, ya sea por izquierda o por derecha, ¿sí? Ahora, la relación que existe entre límite y límites laterales, cuando nosotros decimos que están relacionados, ¿cuál es? Lo dije en el comienzo, cuando decíamos que el límite de función, cuando existe, vale L, y este tenía que ser único, ¿sí? Se asocia con esa definición, esa propiedad. Y en ese caso, para cumplirla, sí o sí, los límites laterales también tienen que cumplir que sean iguales. Entonces, el límite tanto por derecha como por izquierda tiene que valer ese mismo valor de límite para un X teniendo A, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando nosotros ya lo analizamos gráficamente a una función, por ejemplo, esta que sea una función continua, y tengo acá el valor de A, me voy a acercar por izquierda de A, ¿sí? Y me voy a por izquierda de A y por derecha de A, tiene que acercarse al mismo valor del límite, L, ¿sí? Si es que mi función está definida por parte o tiene un corte, también va a tener que tener esa mismo resultado. O sea, si yo tuviera una función que va hasta ahí, ¿sí? La otra, para que exista el límite, tiene que tener esta forma. En cambio, si estuviera cortada, de otra, o sea, tuviera un salto, ahí los límites laterales no existen. Por izquierda va a tener un valor y por derecha va a tener otro valor. Fíjense. ¿Sí? Entonces, sí o sí, la relación entre límite y límites laterales es que los límites laterales son iguales a L y es igual a A. Entonces, se cumple que existe el límite cuando X tiende a de f de X y es igual a L. Bien, bien, ahora vamos a ver unos ejercicios. Vamos a resolver unos límites. Fíjense de acá. Este es el primer caso. Yo lo primero que tengo que hacer para resolver un límite es preguntar si está definido o no, ¿sí? Entonces, para eso lo primero que hacemos es evaluar numerador y denominador, ¿sí? Entonces, el numerador, nos fijamos, en este caso, si nos da 3, ¿cómo hacemos para obtener ese valor? Reemplazamos donde está la X por el valor al que tiende X, en este caso 2. Entonces acá me quedaría 2 más 25, si lo hacemos como un cálculo. En el momento, raíz cúbica de 27 me queda que es 3.
Lo mismo para el denominador, hacemos 4 más 2 al cuadrado, que eso me da 8. Entonces fíjense que no tengo que hacer nada, porque ya directamente me da el resultado, que es 3 rectángulos. Esta pregunta siempre nos tenemos que hacer y saber si está definido o no. Esto para saber qué método tengo que aplicar. ¿Bien? Yo me había preguntado algo. El segundo caso, otro límite que tenemos, es este. Fíjense, límite cuando x tiende a 1. Yo tengo un polinomio que es x al cuadrado más 2x menos 3. Y entonces, fíjense, acá si lo evaluamos para x tendiendo a 1, porque queremos saber si está determinado o no, entonces nos da 0 en el numerador. Y en el denominador, si a la x reemplazamos por 1, me queda 7 por 1, 7 menos 7, también me da 0. Tengo un 0 sobre 0. ¿Está indeterminado? Sí, porque tengo un 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fíjense que cuando yo tengo polinomios, ¿no? Lo primero que puedo aplicar sería un factoreo. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer, vamos a aplicar justamente lo que ya vimos de nivelación. Uno de los casos era hacer la división de polinomios. También puedo utilizar Ruffini, o pueden, como tengo en el numerador una ecuación de segundo grado, puedo calcular las raíces, ¿sí? Y expresarlo como un producto de las raíces. ¿Bien? Entonces, tengo varias formas de factorear este numerador. El denominador es muy fácil porque puedo aplicar factoreo y puedo hacer un factor común, sacar a 7 y ya me quedaría factorizado el denominador. Entonces, para el numerador, acá se hizo la división de polinomio y me da como resultado x más 3. ¿Sí? Ese x más 3 multiplicado por el divisor es como haber sacado las raíces a mi numerador. Entonces ahora reescribo el límite, ¿sí? Me va a quedar límite con x tiende a 1 y ahí fíjense que ponemos x más 3 por x menos 1. ¿Sí? Ya hemos factorizado el numerador. Denominador aplicando un factor común me quedaba 7 por x menos 1. Y bueno, lo que tenemos que hacer ahí es eliminar la indeterminación. Para eso nosotros vamos a mirar el valor al que tiende nuestra variable. Fíjense. O sea, tenemos que x tiende a 1. ¿Sí? Entonces, para saber cuál es el factor que tengo que eliminar, normalmente quitamos la cuenta de la fecha y me queda que el factor es x menos 1. ¿Sí? Aparte, fíjense si x ya vale 1 para que se anule esta expresión de x, tengo que restarle 1. Así que es la misma lógica. Entonces ahí, al encontrar, hasta que no simplifiquemos, no voy a poder resolver esta, ¿sí? Entonces no va a estar resuelto el límite. Entonces fíjense que acá justo tengo el x menos 1, se simplifica. Como son factores no hay problema. Entonces me queda en el numerador solamente x más 3, está escrito, y en el denominador me quedó el 7. Ahí, ahora como ya eliminé la indeterminación, calculo el límite, o sea, para x teniendo a 1 y me da 4 tercios. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Entonces acá estamos cálculo de límite, en este caso cociente de polinomio, y ya ahí le fui nombrando los métodos que podemos utilizar. Vamos al tercer cálculo de límite. ¿Sí? Fíjense que acá siempre evalúo si está indeterminado o no. Siempre tenemos que preguntarnos esto porque me obliga a ver a qué valor tiende el numerador y a qué valor tiende el denominador. En este caso, si reemplazamos para x tendiendo a menos 1, me da 0 en el numerador y 0 en el denominador. Esto está indeterminado, como le escribimos así 0 sobre 0. Entonces, como tengo un polinomio, tengo que aplicar factoreo, ¿sí? Factorizar numerador y también el denominador. Fíjense que en el numerador tenemos una ecuación de grado 3
Entonces voy a tener que representar como un producto de factores, recordando siempre qué factor me interesa más que aparezca, ¿sí? Acá yo sé que x tiende a -1, o sea, x vale -1. Para que esto se anule, bueno, pues tenemos la reglita de quitarle la puntita a la flecha. Entonces, x menos -1 es lo mismo que escribir x más 1, ¿sí? Entonces, ese es el factor que yo tengo que buscar que aparezca tanto en el numerador como en el denominador, ¿no? Entonces, arriba yo lo que puedo aplicar otra vez es la división por x más 1, ¿sí? O sea, ya sé que voy a dividir por esta, que a mí me interesa que aparezca esa raíz, no todas las raíces pues, de la ecuación de grado 3, ¿sí? Y en el denominador que tengo x a la cuarta menos 1, puedo aplicar uno de los casos de factoreo, ¿sí? O bien hacer también la división, ¿sí? Tienen varias, por lo menos más de una alternativa. También puedo aplicar sus fines, x a la cuarta menos 1, respecto a x más 1, que es el factor que a mí me interesa que aparezca. Entonces acá está ya hecho el cálculo auxiliar, pensé que está hecha la división de polinomios por x más 1, y me da un resultado que es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Que va multiplicada al mismo divisor, ¿sí? Me da lo que yo tenía en el numerador. Entonces, con esos dos factores que yo coloqué en el numerador ya está factorizado, y fíjense que no me interesa encontrar más raíces porque yo lo que necesito es simplificar el x más 1, ¿no? Para el denominador también puedo hacer, en este caso se hizo la división, ¿sí? También podrían haber aplicado el caso de factoreo, pero acá se ve claramente cómo salen los signos, ¿sí? Bueno, este resultado multiplicado al divisor también me va a dar lo que yo tengo en el denominador. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es reescribir el límite con todas las expresiones ya factorizadas. Fíjense que acá en el numerador me queda x más 1 por la ecuación de segundo grado, ¿sí? Eso me da, es equivalente a lo que yo tenía anteriormente, 3x al cubo menos 2x cuadrado más 5, ¿sí? Y luego el denominador, que era x a la cuarta menos 1, ya hecha la división, me quedaba ponerlo como factores, el divisor, x más 1 con el resultado, ¿sí? Y ahí ya directamente veo de forma clara que tengo un factor que se repite tanto en numerador como en denominador, y puedo simplificarlo, ¿sí? Al simplificarlo ya se me fue la indeterminación. Ahora ya puedo resolver el límite. Y calculando me da -13 cuartos. Bien, chicos, hasta ahí. ¿Se entiende? Sí, Ahora profe. estamos viendo un caso, Profe, ¿sí? ¿por qué lo multiplica con el divisor? Bien. Fíjense que estas son divisiones exactas, ¿no? En todo caso. Entonces vamos a hacer un ejemplo. 6, cuando a mí me daban la división 6 dividido 3, ¿eh? Me da como resultado 2, ¿no es cierto? Yo sé que ese 6 lo puedo escribir como el producto del resultado que yo obtuve de la división por el divisor 3, ¿sí? Es lo que estoy haciendo. Entonces yo estoy reemplazando la expresión, en este caso como si fuera el 6, por el producto 2 por 3. ¿Bien? Sí, gracias, profe. Bien. Entonces, con la misma, los conocimientos ya anteriores, por similitud, pueden aplicarla, digamos, y saber que una expresión, si yo la divido por otra, no importa si son números, con números es más fácil de recordar. Ese resultado de la división, si yo lo multiplico nuevamente por el divisor, voy a obtener la expresión de partida, la que yo puse, dividendo, que le llamamos. Dividendo, divisor, cociente. ¿Sí? Son las partes que son de una división. Bien, ¿alguna otra pregunta? Preguntas, pasamos al otro caso. Fíjense que este caso, ya sabemos que está indeterminado, siempre tenemos que evaluarlo, lo sabemos, ¿sí? Por eso está indicado acá. Numerador tiende a cero, denominador tiende a cero. ¿Está indeterminado? Sí, ¿sí? Y ese es el caso, 0/0. ¿Cómo sabemos que tenemos que utilizar este método conjugado? ¿Sí? Entonces,
saben que al estar indeterminado, quiere decir que tengo que eliminar una expresión o algo que me... ay, se corrió esto. Tengo que eliminar el factor. ¿Y de dónde sacamos el factor? Decíamos x tiende a 3 de este límite. Entonces el factor que voy a buscar, quito la flechita. Si esto es algo mnemotécnico, ¿no? Para que ustedes se acuerden. El factor que yo voy a buscar simplificar es el x menos 3. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que ya sabemos que está indeterminado, que tengo que eliminar, simplificar de alguna manera este factor x menos 3, tengo que ver qué método. Y acá ya aparece que tengo que utilizar el conjugado. Y esto se debe a que aparece una raíz cuadrada. Yo, para simplificar, lo hacía factorizando un polinomio. En este caso yo tengo raíz cuadrada de 3x más 7. Todo eso menos 4 dividido a x al cuadrado menos 9. Entonces, para poder resolverlo, aplicamos el conjugado y siempre lo aplicamos cuando tenemos raíz cuadrada y está indeterminado, por supuesto, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que voy a hacer en el método de conjugado es multiplicar y dividir por la expresión que tengo acá en el numerador, pero en lugar de ser una resta, para este caso, que es una resta del numerador, voy a multiplicar por una suma. El resto va a ser los mismos términos, raíz cuadrada de 3x más 7, todo eso más 4. Va a ser. Multiplico y divido ¿para qué? Para no alterar la expresión, porque si solamente lo multiplico, ¿sí? Voy a estar alterando y va a ser otra expresión que estoy calculando. Entonces ahí a continuación lo que vamos a hacer es colocar y conjugado, o sea, multiplicamos, fíjense acá, y dividimos por la misma expresión. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para que el numerador se elimine esta raíz cuadrada, porque estamos creando acá la diferencia de cuadrados. Fíjense que raíz menos 4 por la raíz más 4 es lo que sucede acá es que cada uno de esos términos se convierte en la diferencia cuadrada, o sea, raíz, toda la raíz elevada al cuadrado menos el 4 elevado al cuadrado. Y es lo que sucede a continuación, fíjense, que es lo que produce que se elimine la raíz y entonces ya me queda un polinomio mucho más sencillo de trabajar. En este caso, ya trabajado, me queda 3x menos 9. Claro, acá se eliminó la raíz con la potencia y me queda 3x más 7 menos el 4 al cuadrado. Todo eso me da menos 9. Por esa razón me queda un polinomio mucho más sencillo de trabajar. En este caso, 3x menos 9. ¿Sí? Ahora, en el denominador, fíjense que permanece sin cambios porque todavía no lo he factorizado. Y ahí el único que puedo factorizar es la diferencia al cuadrado de x al cuadrado menos 9. Entonces, lo que tenemos que hacer es expresarlo como un producto, va a ser x menos 3 por x más 3. Entonces ahí ya, pensé que abrimos en dos factores a la diferencia al cuadrado y con el numerador que lo puedo volver a factorizar, en este caso un factor común, 3 por x menos 3. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos que simplificar, dijimos, x menos 3. Y ahí ya en este paso, ya hemos conseguido que aparezca el x menos 3, tanto en el numerador como en el denominador, y simplificamos. Una vez que hemos eliminado la indeterminación, ¿sí? Calculamos el valor de mi límite. En este caso me da 3 sobre 48, que si simplificamos, esto también se podría escribir como 1 sobre 16, que es la tercera parte. ¿Sí? Es lo mismo, son equivalentes. Bien, entonces hasta ahora que hemos visto, que siempre vemos ver si está determinado o no, ¿sí? Como segundo punto, si está indeterminado, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a ver? Si son cocientes de polinomio, puedo aplicar factoreo, y si no tengo un polinomio en el numerador y tengo una raíz cuadrada, puedo aplicar conjugado, ¿sí? Entonces hasta ahí ya estamos viendo dos métodos, ¿sí? Factoreo y conjugado, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente ejemplo, de que acá también tengo un caso de una indeterminación. Ya, antes que nos salteemos, nos concentramos aquí, ¿sí? Tenemos una raíz,
raíz sexta de 2x menos 3 menos raíz cuadrada de 2x menos 3 sobre toda esta expresión que también incluye una raíz cúbica de 2x menos 3. Analizamos este límite y me da, claro, 2 por 2, 4 menos 3, da 1 dentro de cada una de las raíces, así que me da 0 sobre 0. ¿Bien? ¿Esto está indeterminado? Sí, está indeterminado y es 0 sobre 0. Bueno, factoreo, que era el primer caso que decíamos, no puedo utilizar porque tengo polinomio. ¿Podría utilizar conjugado? ¿Qué dicen ustedes? Fíjense que les dije algo clave cuando queríamos usar el conjugado, que tengo que tener solo raíz cuadrada, ¿sí? Y acá aparece un índice 6, un índice 3 en las raíces, así que no podría utilizar el conjugado. Es por eso que acá aparece, ¿sí?, el otro método que se llama sustitución. ¿Y en qué se basa el método de sustitución? Es observar claramente que dentro de cada una de esas raíces hay una expresión que se repite en toda ella, que es el 2x menos 3. Yo voy a utilizar una nueva variable, en este caso solo u, elevado a la 2x menos 3. Pero si yo coloco solamente u, ¿no? Hacer una sustitución, las raíces van a seguir permaneciendo. ¿Sí? ¿Esta pregunta era para este ejercicio o era para el anterior? Ahí la pregunta del chat. Porque me dice, no tendría que estar entre paréntesis en el denominador. Paréntesis que el 2 por la raíz cúbica menos 2, solamente 2 por la raíz cúbica entre paréntesis, todo eso menos 2. A eso se refiere. Fíjese que en este caso no hay problema. Se escribe el denominador porque yo tengo 2 por la raíz cúbica y la raíz cúbica llega hasta una parte, en este caso 2x menos 3. Este ganchito muchas veces en los editores no se consigue. Lo equivalente que tenemos es colocar una rayita como techo y hasta donde llega el techito es hasta donde lo que está dentro de la raíz. Entonces esto se considera ya un término menos 2. Y como está todo en el denominador, no haría falta poner un paréntesis. Ahora, si lo quiere poner, no hay problema, ¿sí? Pero en realidad no haría falta. ¿Se entendió? Está bueno que pregunten, porque si les empiezan a aparecer dudas, es ahora, ¿sí? Por ahí cada uno tiene algún problemita sobre la forma en que se escribe o la forma en que estamos calculando, pueden hacer tranquilamente una pregunta, ¿sí? Entonces continuamos. Entonces, si yo solamente me concentro en hacer una sustitución de lo que está dentro de la raíz nada más y lo pongo que es igual a u, no me serviría. Tengo que poner sí o sí una potencia. Esa potencia, ¿cómo la obtenemos? Yo tengo que analizar los índices. Tengo raíz sexta, tengo raíz cúbica y tengo raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, raíz cuadrada es como tener el 2. Entonces, ¿qué número es divisible por 6, por 3 y por 2? Que sea el mínimo valor, porque no me van a decir 24, porque 24 es divisible por 6, es divisible por 3 y es divisible por 2. Es muy grande, ¿sí? Tiene que ser el mínimo, ¿sí? El mínimo valor, cosa que no sea elevado, la potencia de mi opción no me sirve, ¿sí? Entonces, fíjense que si observo bien, el 6, que es uno de los índices, es divisible tanto por 3 como por 2. Entonces, tranquilamente puedo utilizar la potencia 6. ¿Sí? Entonces con esto voy a proponer de que mi sustitución va a ser u a la sexta, que es lo que voy a reemplazar por la expresión 2x menos 3. Ahora, si yo cambio la variable en mi fórmula, o sea, todo lo que está acá, también va a tener que ser la variable al que tiende mi límite. Entonces, ¿cómo se calcula eso? La variable al que tiende el límite. Si x sé que tiende a 2, ¿sí? Entonces, ¿a cuánto tiende U? Reemplazo. Luego a la sexta, donde está la X, puede ser 2. ¿Está? La X pongo 2. Y me da que U a la sexta es igual a 1. ¿Sí? Despejo a U solamente. Y me queda del otro lado raíz sexta de 1.
Y yo sé que la raíz sexta de 1 es 1. Entonces me queda que u tiende a 1. Entonces ahora ya estoy en condiciones de reescribir este límite en términos de otra variable, que es u, que tiende a u. Y me va a quedar otra expresión dentro de la expresión que está dentro del límite. Entonces me va a quedar, fíjense aquí, en lugar de 2x menos 3, me queda u a la sexta dentro de cada una de las raíces. Y esto me va a permitir simplificar, ¿sí? Fíjense que raíz sexta de u a la sexta es como tener simplemente u, ¿sí? Ahora tengo la raíz cuadrada de u a la sexta. Entonces recuerden que ahí puedo simplificar, porque tengo u a la sexta y la raíz cuadrada en realidad es una fracción. En este caso, el índice me indica que es 2, entonces mi fracción sería un medio. Entonces ahí ya directamente sé que me queda un tercio. U elevado al cubo, perdón. En el caso que tengo en el denominador, tengo u a la sexta elevado a un tercio. ¿Sí? Y eso me va a dar como resultado u al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya una vez que tengo simplificado eso, reescribo mi límite ya con los valores, ¿sí? Y ahí ya me queda hasta esa expresión. Entonces me queda límite cuando u tiende a 1 de la expresión u menos u al cubo sobre 2u al cuadrado menos 2. Entonces lo que he hecho es transformar un cociente de raíces de distintos índices que tenía como un polinomio, lo escribo. Y aquí ya estoy en condiciones de utilizar el caso de factoreo, ¿sí? Entonces, factoreo numerador y denominador, factor común, con eso es suficiente. Entonces, para el numerador voy a factorear u, y para el denominador voy a factorear el 2. Entonces me queda simplemente ya listo. ¿Para qué? Para eliminar mi indeterminación. ¿Y cuál es el factor que yo voy a buscar para poder eliminar la indeterminación de mi límite? Porque yo el hecho de que yo haya sustituido no me resuelve la indeterminación si no hago la eliminación de ese factor. Fíjense que si yo analizo acá el límite, numerador tiende a 0 y denominador sigue tendiendo a 0. Entonces tengo que eliminar la indeterminación. ¿Y la indeterminación qué factor es? Si acá la variable u tiende a 1. ¿Cuál es el factor? ¿Cuál dicen ustedes que podría ser? A ver si más o menos me pudieron entender. Terminación U menos 1. u menos 1. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, el factor que yo voy a buscar para simplificar es el u menos 1. Entonces, si yo hago factor común, fíjense que ya me va a quedar servido casi el u menos 1. Fíjense que acá yo lo voy a borrar esto. Pues lo voy a escribir para que ustedes lo vean mejor. Si yo hago el factoreo acá, en el numerador no me queda otra que hacer solamente el u. ¿Sí? Y en el denominador, si yo solamente observo ahí, me queda factorear el 2. Entonces me queda el cuadrado menos 1. Sí, este factor u menos 1 contiene al u. O sea, esta es una diferencia de cuadrado que tengo ahí, que contiene a este factor u menos 1. Y acá también tengo otra diferencia de cuadrado, pero con la diferencia de que si estuviera con otro signo podría resolverlo, ¿sí? Entonces ahí lo que nosotros podemos hacer es factorear lo que sería el signo. Entonces, tanto arriba como abajo, en alguno de los dos lo tengo que sacar, ¿sí? Entonces, en lugar de haber sacado solamente u o solamente 2, porque lo tengo que hacer en un solo lado, extraigo, o sea, lo saco al signo. Entonces, yo voy a poder hacerlo acá en el denominador si quiero. Entonces, en lugar de sacar 2, voy a sacar menos 2. ¿Sí? Entonces, para el primer caso, cuando haga el factor común, me va a quedar menos u al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplique acá menos 2 por menos u al cuadrado, me va a dar más 2 por u al cuadrado. Y cuando factoré el segundo término, que es menos 2 me va a dar más 1. De tal manera que cuando yo multiplique menos 2 por 1 me va a dar como resultado menos 2. Entonces ahí está correcto el factoreo ya con el signo. Y ahí ya puedo observar que tengo el 1 menos u cuadrado arriba
Se puede ir con el menos u cuadrado más 1 que está en el denominador, que es un factor. Entonces ahí simplemente se me fue, está incluido el u menos 1. No hace falta que llegue al u menos 1, o sea, escribir eso, porque ya directamente los términos son iguales. ¿Sí? Si quieren, podemos hacer un paso adicional. Quieren hacer así. Así que en esta parte podemos trabajar de más si queremos, no hay problema. Límite, cuando u tiende a 1, nos haga u por 1 menos u por su. Entonces eso dividido, acá me quedaba menos 2, ¿sí? Por el super más 1, llega a menos u, ¿sí? Entonces ahí voy a simplificar a 1, perdón. No, está bien. Entonces, fíjense ahí, simplifico. El factor que yo buscaba, como me había dicho la señorita, era u menos 1. Entonces busco el u menos 1. Entonces el u menos 1 sería, bueno, es que acá está, ya como cambiado el signo, ¿sí? Ahí fíjense que cuando ya abrimos ahí, ¿qué inconveniente encontramos? ¿Sí? Fíjense acá, ¿cuál es el problema que tenemos? Al tener esto reescrito ahí, ¿dónde está el error? Fíjense, en el numerador no hay problema, pero en el denominador, ¿dónde está el error? ¿Está bien escrito? Dice que el numerador está bien, el error está en el denominador. ¿En qué parte está el error? Todo bien. ¿Es más grande? ¿Dónde estaría el error? Negativo de U. Exacto. Ahí estaría el error. ¿Sí? Entonces ahora lo vamos a reescribir bien. Sí, eso a veces sucede por operar tanto. Fíjense que a veces uno lo que sucede es que quiere seguir hasta encontrar este término y hay veces, y este es un ejercicio claro, de que podemos llegar a esa expresión que está incluida dentro de otra y abajo aparece la misma expresión como factor, entonces puedo simplificarlo directamente. Entonces acá no hubiera convenido, para no llegar a esa confusión, simplificar. Pero si yo hubiera querido hacer este desglose, no hacía falta factorear tanto, ¿sí? Para no llegar a esa confusión. Entonces lo que podríamos haber hecho es haber puesto solamente el 2. Entonces ahí hacer límite cuando u tiende a 1, u menos. Y acá recién vamos a ver qué me faltaba. ¿Eh? Y fíjense que ahí se va a ir otro término, que no era lo que yo quería, el 1 más u, pero ya se va. Y me va a quedar u por 1 menos u, y abajo 2 por u menos 1. ¿Sí? Y ahí otra vez decimos, ay, pero si fueran distintos signos, entonces simplificate, me queda menos 1. Y me queda u sobre menos 2. ¿Sí? O hacen un paso adicional. Y ven que a veces, si ya ven que en esta parte lo puedo simplificar, simplemente lo factorean acá al signo, ¿sí? Y simplemente ahí ya simplifican. A veces hacerlo hasta más largo o desarrollar más es innecesario, ¿sí? En este caso era suficiente con hacer hasta esta parte, la primera parte, y ya sacaba el resultado, ¿sí? Entonces todo este trabajo resulta ser innecesario. Entonces acá yo me va a quedar límite cuando u tiende a 1 de u sobre menos. Entonces el resultado me da menos un medio. Y ya termina el cálculo del límite. ¿Sí? Entonces hay veces acá lo que vemos entonces es que puede aparecer en mi límite
puede aparecer raíces con distintos índices, en donde yo puedo aplicar la sustitución, que es un nuevo método que se incorpora, ¿sí?, a los distintos, digamos, métodos que aparecen para resolver los límites, ¿sí? Bien, ahora a continuación vamos a ver un método más, ¿sí?, que aplica la propiedad del sándwich. ¿Cuándo se aplica esto? Fíjense que si nosotros analizamos el valor al que tiende el límite, analizamos este factor y tenemos que la cuarta por el seno de 1 sobre x al cubo. Si x tiende a cero, x la cuarta también va a tender a cero. Y el seno de 1 sobre 0, ¿a qué valor me aproxima? Yo voy a tener seno ¿de qué? De 1 sobre 0. ¿Y ese 1 sobre 0 cuánto es? ¿Cuánto vale 1 sobre Cero. 0? Fíjense que yo me acerco a 0 por ambos lados. O sea que 0 justo es un cambio de signo. Si me acerco por izquierda, empecé con valores negativos y 1 sobre 0 negativo, ¿qué me daba? Entonces, si me acerco por izquierda, me va a dar 1 sobre 0 negativo. Esto dentro del seno. ¿Y cuánto es esto? No, dividido un valor muy pequeño, pero tan pequeño como de ceros tiene ese decimal. Menos 0,0000000001. ¿Cuánto me dará la división? Estamos hablando del Infinito. claro. ¿Y qué signo tendrá el infinito? Porque recuerden que me estoy acercando a 0 con valores negativos. ¿Qué quiere decir? Me aproximo a 0 por izquierda. Yo tengo el 0 acá. Y me aproximo por izquierda. Y acá por izquierda ya aparecen los signos negativos. Entonces, si bien esto me da seno de un infinito, en este caso sería, ¿tiene signo del infinito? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Y qué pasa si yo me acerco por derecha? Ya seno de 1 sobre 0 positivo, sí, porque acá tengo todos los positivos, ¿no? Positivo. Entonces me va a dar seno también de infinito, pero ¿cómo va a ser ese signo? Va a ser positivo. Positivo. Entonces tengo el problema de que el argumento cambia. ¿Y el otro problema cuál es? La función seno, recuerden, es como una ola. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo paro? ¿En el infinito positivo de x? Ya, ¿para acá analizo o analizo para acá? Entonces ahí yo ya tengo un problema. ¿Está determinado este límite? Así fuera que tuviera valor absoluto de 1 sobre x al cubo para que me dé siempre positivo el infinito. El seno varía a medida que avanza en x. Varía entre -1 y 1. Es oscilante. Entonces, si bien el infinito es un número muy grande, en este caso si estamos viendo positivo, es un número positivo muy grande, no sabemos en qué valor de mi imagen estoy analizando. Si estoy en qué valor que contiene al -1, 1, ¿sí? Entonces, en ese caso, esta función no puede ser calculada, ¿sí? Y lo tengo que hacer por utilizando otro método. Entonces, cuando tenemos este problema, ¿sí?, lo que hacemos es utilizar la propiedad de Sandwich. Que decimos, bueno, si tengo esa función, puedo considerar que esta está acotada entre otras dos funciones, ¿se acuerdan? Que nosotros teníamos el g de x y esta estaba acotada por una función f por izquierda y por derecha una función h. Ahora, decimos, bueno, ¿cuál es esa f y cuál es esa h? Simplemente la deducimos. Vamos a partir de que yo sé que el seno de 1 sobre x al cubo, como cualquier seno, está en la imagen, o sea, la imagen de esa función es entre -1 y 1. Entonces, por eso escribimos con doble desigualdad, escribiendo el -1. Sí, escribo en el chat.
Bien. Entonces, vamos a construir la expresión. ¿Qué expresión? El x a la cuarta por el seno de. Entonces, si ya tenemos que el seno de 1 sobre x al cubo está entre -1 y 1, si yo multiplico a todos los miembros por x a la cuarta, ya en la expresión del medio yo voy a tener la función que me dieron en el libro. Entonces, eso será a continuación. ¿Sí? Y ve, ahí multiplicamos todos los miembros, o sea, en la parte izquierda y en la parte del medio, en la parte por x a la cuarta. ¿Sí? Reacomodamos eso y me queda menos x a la cuarta en la parte izquierda y en la parte derecha me queda x a la cuarta positivo. Entonces acá ya tengo la función f de x y acá tenemos la función h de x. Entonces, que me decía la propiedad del sándwich, que si ya tengo las funciones que conozco, las funciones que acotan a la función objetiva, en este caso g de x, tengo que calcular el límite, por supuesto, por separado, no acá. Tengo que calcular el límite de f de x, ¿sí? Ahí está el límite de f de x, límite cuando x tiende a 0, de menos x a la cuarta. Lo calculo y yo sé que me da 0. Y el otro límite, el límite cuando x tiende a 0, de x a la cuarta, positivo, ese sería el h de x, y que también, en este caso, me da 0. ¿Cuál era la condición? ¿Sí? Para obtener este límite, era que el límite tanto de f de x como de h de x tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, al haber hecho el cálculo por separado, veo los resultados que es 0 para ambos casos. Entonces, el límite de la función x a la cuarta, el seno de 1 sobre x al cubo, cuando esta x tiende a 0, también va a valer el mismo valor de esta función, de los límites. Entonces, me va a valer 0. Entonces, va a existir ese límite, sí, y vale 0. ¿Bien? Profe, ¿Sí? ¿siempre se multiplica por uno y menos uno al principio? Lo que pasa es que, ¿cuál es la imagen de la función seno, coseno? Son parecidas. Así que el Ah, dominio no hay problema, pues son todos los reales. Teoría. Salvo acá que cuando me aproximo a 0, el seno, el argumento se puede calcular. Pero si yo tengo el seno de x, yo sé que esa está evaluada entre su imagen va a ser -1 y 1. Entonces, ya estamos partiendo de ese punto, lo conocido. Al construir la función, estoy construyendo los valores de y. Yo puedo trabajar con la imagen. ¿Se entiende? sí, Entonces, yo voy a tener una expresión f de x y el f de x se relaciona con la imagen. Entonces, yo parto de una porción de ese f de x, que es seno de 1 sobre x cubo. Entonces, si yo estoy tomando como f de x esa función, ese pedacito, tengo que asociarlo a los valores de f de x, que serían la imagen. Por eso es que ahí la acotamos entre -1 y 1. ¿Bien? Y de ahí ya se construye hasta llegar. Por ejemplo, en este caso se multiplica solamente por x a la cuarta y ya está. ¿Bien? Bueno, hasta acá entonces hemos visto que siempre tenemos que revisar si está indeterminado o no. ¿Sí? Si está indeterminado y es un cociente de polinomio, hacemos factoreo. Si tengo una raíz cuadrada en esa expresión, en el límite, y está indeterminado, voy a utilizar un conjugado, siempre que tenga raíz cuadrada. Si tengo varias raíces de distinto índice, no necesariamente cuadradas solamente, entonces voy a utilizar una sustitución siempre y cuando lo que tenga dentro de la raíz sean iguales o difieran en una constante, ¿no? ¿Sí? El otro caso que teníamos, ¿sí? Era, si no me equivoco, es este, la propiedad del sándwich, ¿sí? Que simplemente se aplica para casos en donde no puedo calcular el límite, ni haciendo factoreo, ni conjugado, ni sustitución, ¿sí? Entonces, trato de armar la función por partiendo de una porción que es conocida, en este caso era el seno, y la acotamos con su imagen.
Y ahí trabajamos hasta llegar a toda la expresión que tenga un milímetro. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Bien, espero que sí. Ahora vamos a ver una extensión de la noción de límite, que quiere decir cuando nosotros tenemos funciones en donde mi límite le decimos que es infinito, cuando tratamos de calcular por un x que tiende a, sea el caso, por ejemplo, de esta función, fíjense, analizo si mi a es 1, ¿sí? En los alrededores de este 1, acá está el intervalo, fíjense qué valores va tomando. Cuanto más me aproximo a 1, esta función crece más y más, ¿sí? Entonces, a este tipo de funciones, tanto que tiendan al infinito o al menos infinito, es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, la función así dada es 1 sobre x menos 1 al cuadrado, y el dominio de esta función son todos los reales menos el 1, porque en 1 no existe, ¿sí? No está definida, ¿sí? Eso es lo que sucede para x tendiendo a 1. Y otra cosa, que a medida que yo me acerque más a 1, ¿sí? Fíjense, y si yo tuviera una recta vertical para ver qué valores toma, ¿sí? A medida que me acerco más a 1, me voy acercando más, esta función es como si fuera un embudo para arriba, ¿sí? Esto se va aproximando, va creciendo más y más el valor de la función. Entonces, como que siempre es un valor infinito más grande, se hacen más grandes los valores de i. Por esa razón acá dice que cuanto más cerca esté de 1, más valores de i. ¿Sí? Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me puedo acercar? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Que siempre nos aproximamos, pero nunca llegamos a uno. Una que no está definida y otra que para límite. No me interesa lo que sucede en el punto, ¿sí? Y siempre analizamos lo más cerca de uno, en este caso. Entonces, con esa idea, vamos a definir, ¿no es cierto? Vamos a escribirlo con notación de límite. Si límite cuando x tiende a 1 de la función f de x es igual a infinito, ¿sí? Porque crece indefinidamente a medida que me acerco a 1. Para aplicar la definición para este tipo de límite, el límite cuando x tiende a de la función f de x, ¿sí? Es igual a infinito. Entonces, ¿qué vamos a definir? Una nueva constante. En este caso, variable sería porque toma un valor. Para todo x mayor que 0, existirá un delta mayor que 0. Fíjense que acá el delta está asociado al eje de las x y k está asociado al eje de las y. O sea que cuando yo los ubique, k voy a dibujarla sobre el eje de las y justamente acá tengo un valor de k. Si lo veo, ¿sí? Entonces, esta parte ya no aparece epsilon, sino que aparece k mayor que 0, existiera un delta mayor que 0, tal que la distancia de x al punto A, 0, y delta, ¿sí? Porque A en este caso para el gráfico vale 1. Entonces, ¿qué se verifica? Que la función es mayor que ese valor k. Fíjense que para obtener el valor de delta, yo tengo que tener un valor de k, ¿sí? O sea, k, delta está en función de k, ¿sí? Entonces, cuando yo trabaje, toda la expresión que quede de este lado, de la derecha, va a ser delta, ¿sí? Que va a estar en términos de k, ¿bien? Ahora, como decíamos en la clase anterior, nosotros teníamos que, de acuerdo a un valor determinado que yo tome, en este caso de k base, antes era de epsilon, yo tenía un valor de delta. Y a veces los valores de delta, ¿sí? Eran diferentes. Estaba para la izquierda o por la derecha me daba dos valores de epsilon, ¿se acuerdan? De delta, ¿se acuerdan? Y uno era más grande y el otro era más pequeño. Y recuerdan que habíamos concluido ahí que tomábamos el delta más pequeño de tal manera que sea simétrico los valores alrededor del punto. Entonces, el valor de A, ¿sí? Y me daba dos opciones, uno más grande y otro más chico, ¿sí? Entonces me producía un intervalo que no era simétrico, ¿sí? Entonces lo que hacíamos era tomar el más pequeño y quedaba simétrico para ambos lados, ¿sí? Bien, entonces acá
cuando me pregunta si el intervalo simétrico que debo hacer, bueno, tomar el que tenga delta más pequeño, ¿sí? Entonces fíjense que yo para un determinado valor de K voy a tener un determinado valor de delta. Fíjense que acá, si yo digo que tomo ese valor de K, ¿no? Y lo proyecto para sacar los valores de X. Entonces, fíjense, abajo, ¿sí? me da, me va a dar justamente uno de los extremos, el A menos delta, y el lado derecho, donde corta la función también, ahí, me va a dar el otro extremo, que va a ser el A más delta, ¿sí? Entonces, de acuerdo a un valor de K, voy a tener mi valor de delta, ¿sí? El valor al yo voy a empezar a tomar, puedo tomar cualquiera que esté de cualquier X, y siempre se cumple, fíjense, que el valor de la función está siendo mayor que K. Claro, eso lo vamos a ver. Fíjense que si yo tomo este valor de X, desde acá, no ser, para que te lo puedan ver de forma más clara. Entonces, fíjense que el grosor no me ayuda. Esto cambia. Entonces, si yo a esta función, por ejemplo, me aproximo tanto, pero no exactamente al extremo izquierdo, fíjense que todavía no toca la función en esta parte. Pero en esta parte, la función, ay, sí, sí, ahí. La función todavía no está tocando, o sea, la recta vertical esa de naranja no está tocando mi función. Entonces quiere decir que lo va a hacer o va a intersectar a mi función más arriba de acá, ¿sí? Entonces quiere decir que el valor de la función para ese valor de X que pertenece al intervalo, ¿sí? El A menos delta, A más delta, o sea, este intervalo, un X que yo tomé que pertenece a ese intervalo, me va a dar un valor de la función que va a estar por arriba de acá, ¿lo ven? Diciendo que yo tomé primero el valor de acá. Entonces esto siempre se cumple. Bien, si lo tuviera al revés, la gráfica, o sea, que hacia abajo, pasa lo mismo. La expresión, bueno, sería diferente la fórmula, pero fíjense que acá el uno tampoco lo toma. Es decir, yo tomo para un valor determinado de K, ¿sí? Yo me aproximo a uno, ¿sí? ¿Cómo me aproximo a uno? Acercándome cada vez por izquierda o por derecha a esa expresión. Acá voy a tener que cambiar. Aproximo a uno por la izquierda, ¿sí? Fíjense, me aproximo, pero nunca toco al uno, y por derecha también me puedo aproximar. ¿Y qué valor de la función va tomando? Va tomando valores cada vez más negativos, cada vez se va acercando más al menos infinito. Entonces la notación que vamos a utilizar para este caso es similar a la que vimos anteriormente. Como tenemos dos formas de definirlo, ¿sí? Una considerando un K positivo y el otro un K negativo. Pero fíjense, el límite cuando x tiende a de la función f de x es igual a menos infinito, ¿sí? Porque a medida que me aproximaba a 1, se convertía en un valor más negativo cada vez. Entonces puedo tomar que k sea negativo, porque fíjense que quedaba por debajo del eje de las x, entonces los valores de y son negativos. O puedo considerar solamente que el signo lo agrego al final, entonces voy a decir k positivo. El resto permanece igual que lo que anteriormente venimos definiendo, ¿ves? Con la diferencia de que si yo estoy tomando ya con signo acá, directamente pongo que f de x es menor que menos k, ¿sí? Y si estoy considerando solamente k sin signo, voy a decir que f de x es menor, ¿bien? Pero que menos k. Ahí le agrego recién el signo. Estas dos definiciones son equivalentes, ¿sí? Para la situación anterior, en donde yo
tenía un valor de K negativo. O sea que si yo plazo y digo, bueno, voy a tomar este K. ¿Sí? So acá, fíjense que yo borro en las flechitas que había hecho y tomo ese valor de K. Vamos a hacer, vamos a tomar acá, ahí va a ser K. ¿Sí? Y entonces quisiera tomar un valor de mi intervalo. Fíjense que esto lo voy a hacer. Es vertical, cortito. Ah, era rosado también. No, que se sube. Entonces. Ahí está. Entonces, fíjense que si yo digo que va a ser ese valor de K, ¿no? Mi intervalo que está definiendo es este intervalo que va a estar comprendido a los alrededores de mi punto. En este caso, bien. Entonces, ese es el intervalo que yo voy a pintar en X que yo voy a poder tomar, ¿sí? Este sería, este sería el intervalo A menos delta, A más, ¿sí? Lo que pinto con celeste. Entonces yo puedo tomar cualquier X de ahí, ¿sí? Que pertenezca a ese intervalo que está en celeste. Entonces yo voy a simular ahora de que tomo un valor que está comprendido en ese intervalo. Supónganse que tomo este. ¿Qué valor va a tener? Va a tener el de la función que va a tener para ese X. ¿Va a tener un valor que está antes que K o un valor que está después que K de f de X? ¿Cuál de los dos casos va a ser? Para obtener un valor tengo que intersectar con la función. Entonces, ¿cómo es el valor de la función con respecto a K? ¿Es más negativo o es menos negativo que K? O sea, más grande pero negativo. Dicen ustedes. Intersectará antes que K o después. ¿Alguien lo ve? No lo veo porque es chiquitito. Si yo tomo este valor de X, que está comprendido en mi intervalo que me definió K, y trato de encontrar el valor de la función para ese X, ¿está pasando la recta de esa de rosa o está antes el valor de la función? ¿Qué opino? A ver, está antes, dice. O sea que por acá ya está el valor de la función. Fíjense que cuando yo encuentro el valor de la función, quiere decir que toco. El ejemplo en este caso no sea muy claro. Tomemos un K un poco más pequeño. Ahí, ahí que esté K. Entonces, ¿cuál va a ser mi intervalo que me define? Ahí lo vamos a dibujar. El intervalo de acá. Ahí, sí. Vamos a hacer ese es el intervalo que se define. Va a estar aquí. Quiere decir que este intervalo va a ser más grande. Ese va a ser el intervalo que me define ese K. ¿Sí? Entonces ahora borramos las ayudas. Y ahora voy a tomar cualquier X que pertenece a ese punto, a ese intervalo. ¿Sí? Entonces voy a tomar cualquiera de estos. Y supongamos que tomamos este punto. ¿Sí? Acá se ve más claro. ¿Dónde intersecta a la función ese valor de X? ¿Antes que esa recta horizontal o después? Más o menos por ahí. Estará intersectando. Después, O sea que el valor de la función, ¿sí? Está por acá. Y comparado con K, f de X es menor
que K. Y eso es lo que dice la definición. Y si yo tengo un límite para x tendiendo a d f de x que es igual a menos infinito, se cumple, ahí quedó medio raro, ¿sí? Quedó ahí. Se cumple que f de x es menor que k, ¿sí? Entonces, para estas definiciones, se cumple que siempre el valor de la función va a ser mucho menor que k, ¿sí? Entonces va a depender siempre de dónde posicione acá para obtener el valor de la función. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a probar un límite que es igual a infinito a través de la definición. Utilizamos la definición para todo k mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que x ten, la distancia de x a 1 está entre cero y delta, ¿sí? Entonces, el valor de la función, ahí ponemos función, es mayor que k. Claro, positivo en este caso, porque el resultado del límite es positivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar a delta? Porque fíjense que nosotros definíamos el intervalo de x partiendo de acá. Entonces, todo lo que quede del lado derecho de esta expresión acá, ¿cuándo voy a parar? Cuando yo despeje y me quede x menos 1 de este lado, y todo lo que quede del otro lado, ¿sí? Va a ser delta, ¿sí? Entonces, acá yo tengo una expresión que no es x menos 1, sino es 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces, voy a tener que operar de manera que solamente me quede x menos 1 y de ahí recién voy a poder encontrar la expresión de delta, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Para empezar, mandamos acá como divisor y a x menos 1 pasar al otro miembro como numerador. Fíjense que al tener signos positivos ambos, porque k es positivo y x menos 1 es positivo, no altera el símbolo de desigualdad. Entonces ahora procedemos a sacar la raíz cuadrada a ambos miembros y la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado es el valor absoluto. Y luego a 1 sobre k, si le saco la raíz cuadrada, el numerador me queda en 1 y el denominador me queda afectado por la raíz, ¿sí? Entonces fíjense que toda esta parte derecha para mí es delta. Y delta va a ser calculado, se va a calcular de acuerdo al valor que le dé acá, ¿sí? Fíjense que gráficamente hicimos así, dimos un valor de k y de ahí recién obtuvimos la amplitud del intervalo en x. Entonces si tomamos que k es 100, en este caso como es raíz cuadrada, me queda raíz cuadrada de 100, que es 10. 1 sobre 10, delta me da 0,1. ¿Por qué 1 sobre 10? Estoy diciendo, acá voy a reducir tamaño. Ya, se va a calcular como 1 sobre la raíz de 100. Y eso me da 0,1. Lo mismo para el otro delta, para cuando vale 10.000, ¿sí? Raíz de 10.000, saben que es 100. 1 sobre 100 es 0,01. Y ya está. Bien, hemos encontrado entonces el cálculo de los valores de delta de acuerdo a un valor dado de A. Fijémonos acá, en este caso, queremos calcular los límites laterales. Límites laterales x cuando tiende a 1 por la derecha, de 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Estamos en esta parte. Entonces, si decimos por derecha, vamos a tomar esta rama, la que está con azul, y vamos a intentar hacer de aproximarnos lo más que podamos a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos aproximamos, nunca tocamos, ¿sí? En esta parte. ¿Y a qué valor tiende este límite? Más infinito. Muy bien, Cristian. Y si quiero calcular el otro límite, cuando tiende a la izquierda, o sea, ¿qué valor tenderá? A menos infinito. ¿Bien? Fíjense que son diferentes. Uno tiende a un número muy grande positivo, la rama derecha, y la rama izquierda. Cuando me acerco a uno por la izquierda, voy por la función siempre, se me aproxima a menos infinito. Entonces ahí escribo los resultados. Acá me quedaba infinito y acá me quedaba menos infinito. Entonces en ese caso, ¿existe el límite cuando x tiende a 1? Y vamos a ver la relación entre límite y límite lateral. Ahí está.
sobre x menos. ¿Existirá o no? A ver, veamos en el chat. ¿Qué dicen ustedes? No. No existe. Muy bien. También no existe. Muy bien, la señorita. No existe. ¿Sí? Entonces ahí vemos que cuando calculamos y no tiene una potencia, por decirlo así, un signo al 1, ¿sí? Como potencia. Entonces quiere decir que me está pidiendo por ambos lados que calcule. Bien. Ahora vamos a ver unas propiedades que relacionan los límites finitos con los infinitos. Fíjense que si yo tengo que el límite de una función f de x alrededor de x de a, ¿no es cierto? Vale 0. Y yo tengo justo otro límite que calcula 1 sobre f de x. ¿Verdad? Fíjense que acá está en valor absoluto para asegurarse que el 0 siempre es positivo, ¿no? Si no, tendríamos que analizar dos casos. Y para simplificar, ya lo pone en valor absoluto. Si yo tengo que calcular ese límite, yo sé que el denominador vale 0. Pero como sé que un 0 positivo, 1 sobre un 0 positivo me da infinito. ¿Sí? Ahora, si yo tengo que el valor del límite de la función f de x es más o menos, o sea, el límite, ¿no es cierto?, es más o menos infinito, 1 sobre un número infinito siempre me da 0 como resultado. Ahora, si yo tengo un límite que tiene el producto de dos funciones como argumento y sé cuánto vale el límite de f y cuánto vale el límite de g, pensé que g es una constante con finita, un número finito, quiero decir. Entonces, ese número finito por, sino que f vale infinito por L. El resultado final va a depender de L, porque si L es positivo, un número positivo multiplicado a infinito es positivo y lo infinito. Y si L es negativo, un número negativo me da como resultado menos infinito. Estas son unas propiedades que relacionan a los límites finitos con los infinitos. Como conclusión, fíjense que, entonces, si mi función, el límite cuando x tiende a de mi función, que calculo, vale 0, ¿sí? Si este límite vale 0, entonces el resultado, si no tengo el valor absoluto, al hacer el cociente 1 sobre f de x, si el f de x no tiene valor absoluto, este resultado yo sé que me va a dar infinito, pero ese infinito va a depender del signo de f de x. Si yo me estoy aproximando el resultado del límite me da con 0 con valores positivos o 0 con valores negativos. O sea, y de ahí va a depender que me dé positivo al infinito. Si el f de x es positivo, dice, me acerco con ceros positivos. O menos infinito, si el denominador se acerca a 0 con valores negativos. Y no va a existir en ambos cuando me pidan este límite por ambos lados, ¿sí? Entonces, eso como resumen de lo anterior. Ahora, podemos hacer un cálculo de estos límites laterales que me están pidiendo. No parecen ser laterales, pero lo son, porque fíjense en este caso, que aplicamos las propiedades vistas anteriormente. Yo, por ejemplo, me dice el límite cuando x tiende a 7, de 3 menos 5x sobre valor absoluto de x menos 7. Numerador tiende a ¿cuánto? 7 por 5, 35, negativo, menos 32. ¿Y el denominador a cuánto tiende? Tengo valor absoluto de x menos 7. ¿A cuánto tendería el denominador? A 0. 0. ¿Sí? Y como está con valor absoluto, va a ser un 0 positivo o negativo. Mm, Positivo. Positivo, claro, porque el valor absoluto siempre debe ser positivo. Entonces, si tengo un número dividido en 0, el resultado yo sé que es un infinito. ¿Sí? ¿Pero qué signo tiene? Denominador yo sé que es positivo. Numerador sé que es negativo. El infinito va a ser positivo o negativo. Bien, Cristian. Negativo. ¿Sí? Entonces ahí ya termina el cálculo de este límite. Y ahora con esta propiedad que vamos bien. Veamos el segundo límite. Numerador tiende menos 2 al cuadrado es 4 por 2, 8. ¿Y el denominador a cuánto tiene? Acá me queda 4, más 2 son 6, menos 6, me da 0. ¿Sí? Ahora, ¿el 0 es positivo o negativo? 0 es positivo, claro, porque el valor absoluto siempre debe ser positivo. Numerador sé que es negativo. El infinito va a ser positivo o negativo. Bien, Cristian. Negativo. ¿Sí? Entonces eso como resumen de lo anterior. Ahora, podemos hacer un cálculo de estos límites laterales que me están pidiendo. Yo, por ejemplo, me dice el límite cuando x tiende a 7, de 3 menos 5x sobre valor absoluto de x menos 7. Numerador tiende a
¿Qué dicen ustedes? Positivo, dice. Veamos. Vamos al límite cuando x tiene menos 2 por 2 de x cuadrado. No se ve, pero puedo factorizar. ¿Eh? Bien. Entonces fíjense que si yo me acerco a menos 2 por la izquierda, tomo un valor acá. Menos 2,1. Y lo reemplazo acá. Para sacar el signo, ¿no? Estoy exagerando la proximidad a menos 2. Tendría que ser menos 2,00000009, ¿sí? Pero tomamos menos 2,1. ¿Sí? Este, como es más grande que el 2 en signo, acá me va a quedar un cero negativo. Entonces, por más que el numerador sea positivo 8, el denominador me dio un cero negativo. Entonces, en este caso, por la izquierda del menos 2 es infinito. Y por la derecha, podría tomar otro valor. Me sé menos 1,9, exagerando la distancia de mi delta. ¿Sí? Entonces, menos 1,9 me da como resultado más 2, un cero, y un cero positivo. Entonces, cuando yo me acerco a menos 2 por la derecha, me da un más infinito. Entonces, este límite, ¿qué resultado tiene? No existe. No existe. ¿Sí? Entonces, cada vez que se me haga cero el denominador, ¿sí? Y no tenga un valor absoluto, no tenga una raíz, una potencia para toda la expresión del denominador que se hace cero. O sea que no estoy segura si me da cero positivo siempre. Entonces tengo que analizarlo por izquierda y por derecha, ¿sí? Y resolverlo. Entonces, para cuando dé valores, porque se me hizo cero el denominador, tengo que darle valores, así como exageré, alrededor de menos 2, el menos 2,1 y el menos 1,9, para saber qué resultado de cero me dan, si cero positivo o cero negativo. Bien, pues en esos casos hacemos un cálculo de esa manera. Bien, bueno, sigamos. La extensión del límite cuando yo tengo que ahora la variable x tiende a infinito positivo o a infinito negativo. Fíjense acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo se escribe? ¿No? Para cuando tiende a, en este caso, x tiende a infinito o a menos infinito, comienzo diciendo para todo epsilon mayor que cero, como x tiende al infinito positivo, acá va a ser, existe un h mayor que cero. En el otro caso va a ser existe un h menor que cero. ¿Por qué? Porque es negativo la x. Entonces, para todo x, dice que sea mayor que h, en este caso, en la definición 1, la distancia de la valor de la función límite es menor que el epsilon. ¿Sí? Acá no se ve. Para el caso en que tienda a menos infinito, y empezábamos igual, para todo epsilon mayor que cero, existe un h menor que cero, tal que para todo x menor que h, la distancia de la epsilon. Siempre la distancia va a ser menor que epsilon, ¿sí? Siempre se va a verificar eso. Entonces, si yo lo hago gráficamente y tomo un valor de h, se acuerda que nosotros siempre definíamos un valor, ¿sí? Entonces, yo tomo este valor de h y ahí defino a epsilon. Este es mi intervalo y acá este es el epsilon, este es el menos epsilon. ¿Sí? Entonces yo ahora voy a tomar un valor de x, dice, porque tengo un límite cuando x tiende a más infinito. ¿Sí? Entonces quiero saber cómo es esta función con respecto a quién. Ahí, a ver qué dice la definición. Que la distancia de f de x a l es menor que el epsilon. Entonces quiere decir que cae dentro de este intervalo, de lo que me está diciendo.
Excelente. Dentro de ese intervalo cae para cualquier valor de x que sea mayor que h. Dijimos que h está acá. Entonces ahora voy a tomar un valor de x que esté más adelante. Puedo tomar acá. X acá claramente es mayor que h. Entonces si yo lo proyecto, sacar esto, proyectar, acá, ¿cae dentro del intervalo o no? Uy, se me fue. ¿Sí? Notoriamente sí cae. Acá vamos a hacerlo con una forma. Se cae dentro de ese intervalo. Acá lo mando al grosor y ya lo pueden ver. Fíjense que cae cerca de L. Pues entonces siempre va a caer de ese intervalo. No va a caer fuera de ese intervalo L menos epsilon a L más epsilon. ¿Sí? Y se cumple la definición. En el otro caso, cuando x tiende a menos infinito, también cae o sucede lo mismo, ¿sí? Veamos otra definición. Cuando el resultado de mi límite es infinito, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, de la función f de x y me da como resultado infinito. Eso voy a decir, para todo k mayor que cero, existe un h mayor que cero, tal que para todo x mayor que esa h, la función es mayor que k. Es muy parecida a una definición anterior que vimos. Entonces, si ambos son positivos, fíjense, x tiende a infinito, va para allá. Me da como resultado un infinito, va para allá. Estamos hablando de una función que crece, ¿sí? Entonces, para un valor determinado de k, si yo tomo el k, y acá tengo mi valor de h. Entonces, para cualquier x que yo tome mayor que h, o sea, por ejemplo, podemos decir que este es mi x, ¿sí? Fíjense que si yo proyecto, me da un valor de f de x en este caso, que va a ser mayor que k, y se cumple la definición. Ahora, ¿qué pasa si el límite tiende a x, pero negativo, o sea, menos infinito? Si es menos infinito, me estoy yendo para allá, y el resultado del límite es menos infinito. Entonces, quiere decir que estamos hablando de una función, ese tipo de función. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la definición? Para todo k menor que cero existe un h menor que cero, tal que todo valor de x sea menor a h, se va a cumplir que la función es menor que k. Entonces, defino un k, es lo que voy a hacer, y supongamos que sea este k, es un k que está en esta. Entonces, mi k, y ahí va también. ¿Sí? Vamos así, siempre en ese sentido. Bien, entonces yo voy a tomar ahora un x que sea menor. Y como estamos en la parte negativa, menor puede ser acá tranquilamente. ¿Sí? Y proyecto. Lo voy por ahí. ¿Y cómo es el valor de la función? F de x es más negativo que k. Entonces f de x menor que k. Se cumple también. Y también tienen ahí los desafíos para que les propongan. Cuando x tiende a infinito, dice, para allá, da un valor resultado menos infinito. O sea que está tratando de una función que va ahí. Y escribiendo sería que para todo x mayor que h, f de x es menor que k. De la misma forma pueden hacer esto. Fíjense, positivo. Está hablando de una función de esta forma. Y ahí ustedes tienen que reescribir utilizando ya lo que vieron anteriormente. ¿Sí? Estos son como que lo dejamos pendiente para que ustedes hagan las consultas. Bien, como cerrando esta parte ya, podemos decir que las propiedades del límite finito se relacionan, ¿no es cierto? Ambas, límite finito con el infinito, y se pueden utilizar las propiedades ya bien vistas anteriormente y adaptándolas para x tendiendo a infinito. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, los últimos ejemplos ya. Fíjense que acá el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x menos 1 al cuadrado es igual a 0, dice. Entonces acá lo que me están pidiendo es el valor de h. Entonces aplicamos la definición
Y llegamos a la parte en donde tenemos el f de x menos el valor del límite, ¿ves? Que tiene que ser menor que el épsilon. Entonces acá trabajando me queda solamente una expresión más simplificada, sin la barra de valor absoluto. ¿Por qué? Porque x menos 1 ya es positivo. ¿Sí? No hace falta poner las barras ahí. Pero, como sabemos que es positivo siempre con el x al cuadrado, así que no hay. ¿Sí? Acá en esta parte para mí no hace falta que le pongan una barra de valor absoluto. ¿Sí? Entonces, cuando despejamos, tratamos de que el x menos 1, porque va a pasar cuando el x menos 1 sea menor que el delta. ¿Sí? En esta parte tiene que quedar dado, es una expresión en términos del épsilon. Entonces, fíjense que acá me queda el x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Espejo acá, fíjense, recuerda bien esto. Espejo y me queda que 1 sobre el épsilon es menor que el x menos 1. ¿Y qué me decía la definición cuando yo tenía un valor finito? Voy a recordar la definición, ¿sí? De la definición 1 y me dice que para todo épsilon mayor que cero existe un h mayor que cero, ¿sí? Porque ¿qué tipo de límite nos están dando? Nos están dando un límite cuando x tiende a infinito y me da como resultado positivo. Entonces yo acá directamente lo que voy a aplicar es decir, encontrar el valor de h, toda la parte derecha que hemos despejado me queda 1 sobre raíz cuadrada de epsilon más 1 como expresión de h, y dándole valores a h, ¿sí? A epsilon, perdón, voy a obtener el valor con esa fórmula, voy a obtener el valor de h. Fíjense, para 0,01, h me da 11, y para un número más pequeño de epsilon, me da un número más grande de h. Ya con eso estamos terminando de probar este límite. Pero ¿qué pasa cuando me dan ahora? No me piden que lo haga por definición, pero sino que calcule el límite cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Entonces voy a analizar numerador y denominador. Tan- ¿Sí? Chicos, por favor. No, vete a estirar. Bueno, fíjense que si mi límite tiende a infinito, numerador tiende a infinito, denominador también tiende a infinito. Cálculo de límites cuando tiende, x tiende al infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a decir que para poder resolver este límite voy a dividir por la mayor potencia del denominador. O sea, mayor potencia denominador. Entonces, la mayor potencia para mí del denominador es x a la séptima. Entonces, divido numerador y denominador por esa expresión. Entonces, me va a quedar 5x a la séptima, dividido aquí a la séptima, 3x al cuadrado, dividido aquí a la séptima, y lo mismo para el denominador. Simplifico, acá simplifico, ¿sí? Me queda sobre x a la quinta, fíjense. Acá simplifico, me queda sobre x cuadrado y acá me queda igual a 1. Estos que me quedan sobre un número muy grande dividido valen 0, y simplemente acá ya me queda como resultado 5 sobre 1. Resultado me da igual a 5. ¿Sí? Entonces ahora, de ahora en adelante, siempre voy a utilizar que vamos a dividir por la mayor potencia del denominador. Fíjense que cuando yo tengo una raíz cuadrada y x tiende a infinito, sé que mi mayor potencia del denominador es raíz cuadrada de x al cuadrado, que eso para mí es valor absoluto de x. Como x tiene un valor positivo más infinito, entonces esto sale a las barras como x solamente. Esta y estas son equivalentes. Entonces yo voy a dividir por la mayor potencia del denominador, y hace que para el numerador que tengo un polinomio voy a utilizar esta x, y para el denominador puedo usar esta raíz. Son equivalentes. Entonces yo cuando opere, acá directamente voy a dividir por x,
y en el denominador por x al cuadrado en raíz. Tal que por propiedad en el denominador, ya puedo, al tener el mismo índice a la raíz, puedo dividir por x al cuadrado y en este caso se simplifica, se transforma en 1 y en este me queda 2 sobre x. En el numerador se me van las x, me queda 3 y me queda 1 sobre x. ¿Sí? Entonces esto yo sé que vale 0, yo sé que esto vale 0, 3 sobre 1 me da como resultado 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el límite de esta misma expresión tendría al menos infinito? ¿Sí? Yo sé que esto era infinito sobre infinito y tengo que dividir por quién. Yo sé que era la mayor potencia del denominador esto y se me transformaba en valor absoluto. Pero ahora como lo de dentro es menos infinito, ¿sí? Esto es igual a menos x, lo que voy a utilizar para dividir también, en este caso el numerador. Entonces acá voy a poner menos x para el numerador y en el denominador puedo utilizar tranquilamente la misma expresión original. Y de ahí puedo operar y obtener el resultado. Y fíjense que acá, cuando yo simplifique, me va a quedar un signo menos. Entonces me va a quedar menos 3. Esto va a tender a 0. Entonces arriba ya me va a quedar un menos 3. Y en el denominador, ¿sí? Le va a quedar un 1, simplemente. ¿Sí? Seguramente. Entonces ahí ya directamente ya sale el resultado. Pero fíjense que cómo cambia con respecto a cuando x tiende a un valor positivo, finito. ¿Sí? La expresión por la que divido es muy diferente a la que sería cuando x tiende a menos infinito. Bueno, eh, no se toma asistencia en la tarea. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, ¿se entendió? Recuerden que el PDF está en el aula virtual. Las explicaciones también están en video por el profesor Inge Lama. Así que, bueno, solo resta repasar y, bueno, seguir avanzando. ¿Sí? Bueno, nos vemos, chicos. A menos que haya No, bueno, alguna. profe, adiós. Bueno, nos vemos. Hasta luego.